Pues el crowdfunding inmobiliario también existe y uno de los pioneros en hacer este tipo de colecta, por así decirlo, es Urbanitae. Vamos a hablar con Diego Bestar, fundador y CEO de Urbanitae. Buenos días, Diego. Buenos días y muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Decíamos que el crowdfunding lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? En los últimos años. Se hacen crowdfundings pues, para ayudar a gente, para sacar un proyecto adelante, proyectos pequeñitos. Pero ¿qué es esto del crowdfunding inmobiliario? Porque pequeñito no puede ser. Sí, la verdad es que el crowdfunding inmobiliario es bastante novedoso, aunque el crowdfunding como tal, como bien dices, pues tiene sus raíces ya en pues, cerca de casi 2 décadas ya, quizás algo menos, pero inició pues sobre todo para que los artistas del mundo de la música pues pudieran levantar capital para hacer una gira o levantar capital para grabar un disco entre amigos y conocidos, ¿no? Bueno, pues luego se ha ido aplicando a distintos ámbitos del mundo sobre todo del capital, del dinero, de la inversión. En el caso del crowdfunding inmobiliario, que es un poco la actividad que lleva a cabo Urbanitae, pues se hace un poco lo que se ha hecho toda la vida de forma muy pequeñita, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho siempre de juntarnos con algún amigo, algún conocido, algún familiar y juntar algo de dinero para poder, pues entre 3, 4 o 5 invertir en algún inmueble, pues esto se hace utilizando el Internet y de forma masiva. Es decir, juntamos a miles de pequeños inversores para que entre todos pues ganemos el suficiente músculo financiero y económico para poder hacer inversión inmobiliaria profesional, que va pues desde la compra de un solar en una zona prime en cualquier ciudad de España para construir una promoción de un alto número de viviendas, a, pues por ejemplo, la compra de un local comercial que esté en alquiler para que nos genere rentas todos los meses. Pues un poquito todo lo que es la inversión profesional en el sector inmobiliario, que hasta hace poco pues para un particular era inviable, ¿no? Por 2 razones principalmente, por las cantidades que requiere ese tipo de inversión y sobre todo porque tampoco se tienen acceso. Es decir, este tipo de oportunidades de inversión inmobiliaria no las encontramos en el idealista. Diego, ¿cómo se os ocurre llevar a cabo este tipo de negocio? Porque sois prácticamente pioneros en España. Entonces, ¿cuándo se os enciende la bombilla y decís vamos a hacer esto? ¿Y cuál fue el primer proyecto con el que salisteis, con el que comenzasteis esta aventura? Pues, a ver, esto lo creamos principalmente porque venimos del sector financiero, el sector de la inversión, y estábamos viendo a través de otros ámbitos empresariales que habían un montón de oportunidades muy buenas de inversión en el sector inmobiliario que no eran accesibles para cualquier pequeño inversor, ¿no? Y pensábamos que era una manera muy, muy potente de poder invertir pocas cantidades de dinero pequeñas, ¿no? Para cualquier inversor denominado retail, ¿no? Pequeño inversor. Y decidimos crear la plataforma para poder dar acceso específicamente a este tipo de oportunidades inmobiliarias, ¿no? Nosotros empezamos a operar en el 2017, a principios del 2017, pero es verdad que no abrimos la plataforma hasta mediados del 19, que fue cuando obtuvimos la autorización regulatoria. Nosotros somos una plataforma regulada por CNMV pues el proceso de autorización es muy largo y muy complejo y estuvimos pues prácticamente 1 año y medio hasta conseguirlo, ¿no? Una vez ahí, el primer proyecto que sacamos fue un proyecto en el centro de Madrid, que es donde están nuestras oficinas, en la zona de Hortaleza. Y que además fue muy bien el proyecto porque fue un proyecto pequeñito, creo recordar que eran 7 viviendas y no hubo ni siquiera que sacarlo a la venta porque logramos que un inversor patrimonialista, un family office, se quedara con la totalidad del edificio. De hecho, lo comprara entero para ponerlo en alquiler. Así que, pues mira, en ese proyecto nuestros inversores, la verdad es que salieron muy bien parados y pues bueno, fue una muy buena noticia, claro que sí. ¿Qué rentabilidad más o menos puede sacar un inversor o esos inversores? Vamos a poner un caso concreto porque dependerá del proyecto, pero por ejemplo en ese caso, que fue vuestro primer proyecto, uno bastante más pequeñito, digamos, ¿qué rentabilidad pudieron sacar los inversores de esa transacción? Pues mira, las rentabilidades dependen mucho de la tipología de proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto en el que entramos, por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? Para un local comercial que esté alquilado. Pongámonos, por ejemplo, una imagen clara, ¿no? de cómo podría ser un proyecto así, pues la compra de un local comercial en la calle Serrano, en Madrid. Pues eso genera rentabilidades mensuales y rentabilidades pues más bajitas. Lógicamente es una inversión más conservadora. En una inversión de promoción de obra nueva, cuando un promotor entra a promover en obra nueva, busca unas rentabilidades que rondan pues entre el 12 y el 20% de TIR, ¿no? de rentabilidad anualizada. En el caso del proyecto de Hortaleza,
buscábamos una rentabilidad estimada alrededor del 35% en 2 años y medio, que es el plazo que se tarda en comprar el suelo, desarrollar la obra y entregar las viviendas. Y lo bueno fue que como entró el comprador, este Family Office, y compró bueno, pues la promoción entera, no hubo que esperar a hacer la venta y las entregas, y pudimos devolver prácticamente la totalidad del capital antes de tiempo, es decir, a los pocos meses de cerrar el proyecto se devolvió el capital a los inversores, y ahora queda pues el último tramo, que ya son las ganancias. Entonces la TIR de este proyecto pues no la hemos calculado todavía, pero va a ser muy, muy elevada, por encima de lo que publicamos. Diego, creo que la primera, no sé si fue ese primer proyecto, pero uno de ellos en 5 minutos ya habíais cubierto la totalidad del capital, ¿no?, que necesitabais. ¿Qué tipo de inversores son los que se apuntan a este carro? ¿Cómo se enteran? En ese caso, por ejemplo, concreto, ¿cómo es posible que en 5 minutos? Esto me recuerda, ¿no?, a los conciertos de los grandes artistas, que tienes que estar ahí preparado porque sabes que en 2 minutos no va a haber entradas ya. ¿Qué tipo de inversores se fijaron en este tipo de inversión? Y bueno, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo los captasteis? Pues sí, la velocidad de captación de los fondos no fue en el primer proyecto, es decir, llevamos ya una trayectoria, y los inversores que nos conocen pues cada vez están más atentos a los proyectos que publicamos, pero no fue el primer proyecto así. El primer proyecto sí tardamos un pelín más. Hubiera sido bueno, ¿no? Si hubiera sido así el primer proyecto ya, bueno... Sí, no, es verdad que los últimos que hemos hecho estamos viendo un apetito inversor tremendo, ¿no? Al final, lo que está pasando es que en los mercados hay una volatilidad muy, muy importante, ¿no? La gente está muy asustada. El año pasado pues hubieron caídas muy relevantes en el mercado de la inversión, ¿no?, del mercado bursátil. Y al final el inmobiliario lo que trae es mucha estabilidad a las carteras, ¿no? La gente sabe dónde está invirtiendo, sabe que esto es una promoción en tal calle, en tal número, y pueden incluso ir a verla, ¿no? Entonces hay mucho apetito inversor. ¿Quién invierte en Urbanitae? Pues tenemos principalmente el 80% de la inversión viene de pequeños y medianos inversores que invierten de media unos 4 o 5.000 euros por proyecto. Y digo de media porque el ticket mínimo para invertir son solo 500 euros, o sea que cualquiera puede invertir. Y luego tenemos un 20% de lo que denominamos high net worth, que son personas que tienen mucha más experiencia invirtiendo, que quieren invertir en el inmobiliario, pero específicamente no quieren estar metidos ellos gestionándolo, buscando las oportunidades y luego haciendo la gestión de las promociones, ¿no? Entonces encuentran en Urbanitae un partner muy bueno para meter tickets de inversión de pues 30, 40, 50.000 euros. Pero como ya comento, el 80% de la inversión es de crowd, es decir, de pequeños inversores, y el 20% de high net worth. Y luego es verdad que los proyectos, pues hemos tenido proyectos en los que el último que hicimos, por ejemplo, cerramos 1 millón de euros en menos de 10 minutos. O sea que al final hay muchísimo apetito inversor, y bueno, pues estamos muy atentos en el mercado para encontrar oportunidades buenas. ¿España es un mercado especialmente propicio para este tipo de proyectos, de inversiones? Porque nos gusta mucho el inmobiliario, eso es una realidad. Sí, siempre se ha dicho que al español le gusta especialmente el inmobiliario, pero yo he tenido la suerte de vivir fuera muchos años, específicamente en Estados Unidos, y te diría que esto no es un fenómeno únicamente español. Es decir, el concepto de invertir en vivienda yo creo que es internacional. Es verdad que hay en países en los que hay más propensidad por alquilar en vez de comprar, como es en España, que sabemos todos que aquí uno no se hace mayor hasta que tiene casa e hipoteca, pero en otros países es verdad que la gente pues, alquila mucho más, ¿no? Pero a partir de ahí el apetito inversor por el sector inmobiliario es elevadísimo en todos los países. Al final no deja, el sector inmobiliario no es solo una vivienda en la que puedes vivir, sino es un activo en el que uno puede invertir y puede destinar parte de su patrimonio, y como hemos hablado antes, pues trae mucha estabilidad a las carteras, ¿no? Al final es un activo real detrás, y bueno, siempre es muy potente tener ese tipo de activos como activo para invertir. Esto que me has dicho me ha encantado, porque así yo todavía no soy mayor, entonces no tengo hipoteca. Te iba a preguntar también, ahora hay mucha reticencia por parte de los bancos, ¿no?, a conceder préstamos. No sé si tenéis acuerdos con promotoras. Hay promotoras que se fijan en vosotros, que quieren entablar conversaciones con vosotros. Totalmente. A ver, ahora mismo lo que estamos viendo en el mercado, porque Urbanitae no deja de ser un punto de encuentro, ¿no?, entre promotores inmobiliarios que necesitan capital y inversores que quieren sacar una rentabilidad a sus ahorros, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado es que
los bancos están siendo muy reticentes a la hora de financiar a las promotoras inmobiliarias. Y no porque haya un especial riesgo en el sector inmobiliario, más bien lo contrario. O sea, el sector ya venía de estar en un punto de equilibrio bastante sano y se ha demostrado porque no han habido grandes caídas, las promotoras están muy bien capitalizadas. Pero bueno, los bancos tienen sus ratios de liquidez, han sacado muchísimos créditos ICO para el mercado, para dar liquidez al mercado con la situación del COVID, y ahora pues están replegando en otros sectores como es la financiación de obra nueva. Y esto lo que implica es que las promotoras tienen una necesidad de financiación muy importante. A partir de ahí, pues claro, acuden a vías de financiación alternativa como la nuestra, que además suelen ser más baratas que ir a un fondo de inversión, por ejemplo, que suelen cobrar cifras muy elevadas de fees. Y con nosotros pues encuentran un partner ideal, ¿no? Además una flexibilidad total, porque nosotros tenemos la capacidad de no solo financiar vía deuda, sino también entrar en sociedad con el promotor y promover con ellos. O sea que es una vía muy fácil para ellos y una vía alternativa muy necesaria en el mercado. ¿Qué recorrido le veis a esto en España? ¿Tiene todavía potencial para crecer de manera importante? ¿Os planteáis salir de este mercado, iros a otros países, o de momento queréis exprimir un poco las oportunidades que hay aquí? Pues el recorrido que le vemos es inmenso, ¿no? Tanto el sector inmobiliario como el sector de la financiación son sectores que mueven cifras de estas que son difíciles de comprender a nivel de números, ¿no? Hay tantos ceros que uno pierde un poco la noción de cuánto se está hablando en el mercado. Y nosotros estamos únicamente rascando la superficie, es decir, la financiación alternativa es absolutamente necesaria, es decir, no podemos tener un sector tan importante para nuestro país como es el sector de la construcción y la promoción dependiendo única y exclusivamente de la financiación bancaria. Tenemos que diversificar eso. Y hay un hueco para la financiación alternativa y el crowdfunding inmobiliario inmenso, ¿no? A partir de ahí, las expectativas de este año son muy buenas para Urbanitae, seguir creciendo. Somos la plataforma mejor valorada de toda Europa, o sea que nuestros inversores están muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y pretendemos seguir en esa línea. Y a partir de ahí, pues sí exploraremos probablemente a partir del año 22 la posibilidad de salir al extranjero a países cercanos en Europa, con los que compartimos regulación, incluso mirar hacia el otro lado del charco y posiblemente lanzar en Estados Unidos. Este año 2020 ha sido un año complejo. Hablabas que la volatilidad, ¿no?, de los mercados también os ha beneficiado, y te iba a preguntar precisamente por eso, ¿qué beneficios habéis sacado de esta situación al final, bueno, pues tan dramática y tan triste y tan negativa para la mayoría, pero que bueno, también ha impulsado, ¿no?, otros negocios? Sí, a ver, nosotros partiendo de la base que somos una empresa fintech, es decir, que estamos, todo lo que hacemos se basa alrededor de la tecnología. Nuestros clientes pues no tienen que acudir a ninguna oficina ni desplazarse y pueden hacerlo todo online. Y siguiendo por lo que hemos hablado antes, ¿no? que lo que ha ocurrido con el coronavirus es que haya una huida y mucho miedo a los mercados. Al final pues se crea la forma de una forma una tormenta perfecta, ¿no? Hay muchísima necesidad de financiación alternativa en el sector inmobiliario y hay muchísima demanda inversora para invertir en activos reales como es el inmobiliario para sacar algo de rentabilidad a su dinero. O sea que al final es verdad que el coronavirus ha potenciado mucho nuestro negocio y ha acelerado muchas tendencias, como ha acelerado otras. Es decir, hoy todo el mundo está muy acostumbrado a hacer, por ejemplo, este tipo de entrevistas o reuniones internas por Zoom. No es algo nuevo, la tecnología estaba ahí hace 3 años, estaba ahí el día antes de que entrara el coronavirus y todo esto, ¿no? Pero ha acelerado mucho ciertas cosas y una de ellas es nuestro modelo de negocio, ¿no?, que se ha visto acelerado tremendamente gracias al coronavirus. Por último, para ir terminando, hablabas de que en 2022 podríais plantearos el dar el salto fuera de las fronteras, pero ¿cuáles son vuestras previsiones para este 2021? ¿Cómo se presenta? Pues se presenta muy bien, la verdad. Nuestras previsiones es llegar a multiplicar el volumen de inversión que hacemos mensualmente pues, entre 5 y 10 veces. Tenemos que crecer muy rápido también, estamos ampliando el equipo, vamos a doblar la plantilla este año, o sea que nuestras previsiones son muy buenas. Y bueno, tenemos objetivos de cerrar el año con más de 50 millones de euros financiados. Diego, y ya ahora sí que es la última pregunta, es que siempre me pasa que me enrollo, que digo la última y se me ocurre otra. No, pero para todos esos inversores que les resulte interesante, que estén viendo esta entrevista, esta charla, ¿dónde pueden informarse sobre los futuros proyectos, cómo pueden invertir en ellos, cómo pueden formar parte de ese crowdfunding?
Pues mira, lo mejor es en visitar nuestra página web, que es www.urbanitae.com. A partir de ahí es verdad que somos una empresa de tecnología, pero no quiere decir que no haya gente detrás y de hecho le ponemos mucho esfuerzo y mucha dedicación a la atención a nuestros inversores y siempre invitamos a la gente a que nos llame. El número está en la página web, pueden verlo ahí y que hablen con nuestros gestores. La clave está en entender muy bien en qué se está invirtiendo, en hablar y llamar las veces que hagan falta hasta que lo entendamos y a partir de ahí pues ya tomar una decisión de inversión. Pero vamos, encantados de hablar con cualquiera, todo está en la página web, incluso si quieren venir a vernos en las oficinas que tenemos en Madrid, encantados de recibirles. Estupendo, pues Diego Bestar, fundador y CEO de Urbanitae, todos los éxitos y a ver si avanza, ¿no?, esta tendencia del crowdfunding inmobiliario que tiene todo el sentido también, todo se ha dicho. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Hasta luego, buen día.